La evangelización, ¿qué es la evangelización? Bueno, me lleva a entender que la evangelización es la acción de difundir el cristianismo y predicar el evangelio de Jesús. Es una función de los creyentes de Cristo y de las demás confesiones cristianas. Los franciscanos en la Nueva España duraron 12 años, fueron recibidos por Hernán Cortés, visitaban los pueblos y bautizaban a los niños ellos mismos. Los evangelizaban enseñándoles a leer y a escribir, ya que ellos ya sabían leer y escribir en su idioma. Tiene como el objetivo, o se podría decir como de transmitir una fe cristiana hacia ellos mismos para que todos puedan seguir, o sea, para que todas las personas puedan seguir a Cristo en su vida cotidiana. Los castigaban a latigazos, los cuales solo sobrevivieron tres en ese entonces. El libro llegó a la Nueva España en su año de 1572 y en 1577. Fueron relevados en la Nueva España. Los procesos de mestizaje cultural se refieren a la interacción y función de diferentes culturas. Los tipos de mestizaje cultural fue el sincretismo, la fusión de creencias y prácticas religiosas, asimilación a la adoptación de elementos culturales dominantes por parte de nuestros minoritarios. Igual aquello fueron los ejemplos de mestizaje cultural, fue la música, la función de ritmo y estilos, como la gastronomía, la combinación de ingredientes y las técnicas culinarias, como la comida, la función, la cocina y la criolla. Igual fue el arte de mezclar de estilos, o sea, fue una mezcla de estilos y técnicas artísticas. Igual, su idioma fue la creación de lenguas criollas. Y los factores que influyeron en el mestizaje cultural fue la globalización, la migración, la colonización y el comercio, igual que la tecnología, que la verdad ayudó mucho. Los beneficios fue la diversidad y complejidad de innovación y creatividad, la comprensión y respeto mutuo, la construcción de identidades nuevas y el enriquecimiento cultural. Sus desafíos fueron la pérdida de identidad cultural, la asimilación forzada y el conflicto cultural. Estereotipos y prejuicios también participaron en eso, que fue el desafío, igual fue la desigualdad y el poder en eso contribuyó. Perspectiva de México antiguo en los contextos globales. ¿Qué entenderías por la instalación del poder español en Nueva España? La instalación del poder español en Nueva España durante la conquista se caracterizó por la rápida expansión territorial, la explotación de recursos y la imposición de la cultura y religión españolas sobre las civilizaciones indígenas, generando un profundo impacto social y económico. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la conquista de México después de estudiar estos temas? ¿Ha sido con un tipo de vista diferente a cual tenía antes, debido a las consecuencias que ha conllevado la conquista? ¿Qué conexiones puedes establecer entre la violencia de la conquista, los debates historiográficos y el proceso de instalación del poder español? Violencia, debates, instalación, explotación. ¿Cómo crees que estos eventos históricos han influido en la formación de la sociedad mexicana actual? México queda como un gran ejemplo de superación, como que sea burla de algunos países, pero ha demostrado que puede más que haya sido atacado y lucha. ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido para entender mejor los conflictos culturales en el mundo actual? Informes sobre el estado de los conflictos que llevan peleando cada país en el mundo, como culturales y perspectivas de México antiguo en los contextos globales. ¿Qué entenderías por la instalación del poder español en Nueva España? La instalación del poder español en Nueva España durante la conquista se caracterizó por la rápida expansión territorial, la explotación de recursos y la imposición de la cultura y religión españolas sobre las civilizaciones indígenas, generando un profundo impacto social y económico.
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la conquista de México después de estudiar estos temas? Ha sido con un tipo de vista diferente a cual tenía antes, debido a las consecuencias que ha conllevado la conquista. ¿Qué conexiones puedes establecer entre la violencia de la conquista, los debates historiográficos y el proceso de instalación del poder español? Violencia, debates, instalación, explotación. ¿Cómo crees que estos eventos históricos han influido en la formación de la sociedad mexicana actual? México queda como un gran ejemplo de superación, como que sea burla de algunos países, pero ha demostrado que puede más que haya sido atacado y lucha. ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido para entender mejor los conflictos culturales en el mundo actual? Informes sobre el estado de los conflictos que llevan peleando cada país en el mundo, como culturales y sociales. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en el mundo novohispano, que abarca el periodo de la conquista española hasta la independencia de México en 1821. Papel de la Iglesia. La evangelización. La Iglesia se encargó de convertir a los indígenas al cristianismo, lo que implicaba la erradicación de las creencias y prácticas religiosas prehispánicas. Otra fue la colonización. La Iglesia apoyó la colonización española y colaboró en la fundación de misiones y poblados. La educación. La Iglesia estableció escuelas y universidades para educar a los indígenas y a los españoles de forma igual. Igual hubo otra de asistencia social. La Iglesia proporcionó asistencia a los pobres, enfermos y marginados. Igual, las figuras importantes fueron Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indígenas y crítico de la conquista española. Otro fue Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y fundador de la Universidad Pontífica. El tercero sería Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora mexicana que se refugió en un convento. Igual hubieron controversias y conflictos. Uno de los conflictos fueron los conflictos con los españoles. La Iglesia se enfrentó a conflictos con los españoles debido a la explotación de los indígenas. El otro sería cuestiones doctrinales. La Iglesia enfrentó desafíos relacionados con la interpretación de la doctrina cristiana en el contexto americano. Una de las otras controversias o conflictos que hubo fue la resistencia indígena. Los indígenas resistieron la evangelización y la colonización en ese momento, donde la iglesia novohispana quiso volver los cristianos, como por ejemplo a lo que van de la educación, ya que la iglesia quiso educar a los indígenas y a los españoles de manera igualada, como las arquitecturas que la iglesia construyó, importantes edificios religiosos que aún se conservan y que aún son conventos que siguen activos. La conquista de México fue un proceso histórico que ocurrió en el siglo XVI, cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, conquistaron el Imperio Azteca y establecieron la denominación española en la región. Una de las causas de la conquista fueron las expediciones previas. Los españoles habían realizado varias expediciones a la costa de México antes de la conquista. En la segunda fue la búsqueda de riquezas. La búsqueda de oro, plata y otros recursos naturales motivó a los españoles a conquistar el Imperio Azteca en ese momento. La tercera causa de la conquista sería la expansión del Imperio Español
La conquista de México fue parte de la expansión del Imperio Español en América. Y la cuarta sería la religión. Los españoles buscaban convertir a los aztecas al cristianismo. Uno de los eventos clave de la conquista fue la alianza de los tlaxcaltecas. Cortés se alió con los tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas. En la entrada de Tenochtitlán, Cortés y sus hombres entraron en la capital de Azteca. Uno de sus personajes importantes fueron Hernán Cortés, líder de la expedición española, Moctezuma II, emperador azteca, la Malinche, intérprete y consejera de Cortés, y Cuauhtémoc, líder azteca que se opuso a los españoles.